que Bárbara dije, que hagan una breve síntesis de todo lo que dijo Diego la otra vez, que calculo que fue CRL. Y conmigo, a ver acá, estoy acá yo, hoy es 23. Tenemos el tema de sociedades, aparte de darles un poco SAS, tenemos sociedades por acciones, que son sociedades anónimas, por así decir. Em, Después mañana tienen con Diego algo más de SA, también tienen conmigo virtual los órganos de la SA, que se acuerdan que en la parte general los vimos, pero los vamos a ver en profundidad. Y el jueves tienen el tema del otro órgano con el órgano de gobierno, van a ver conmigo, con el órgano de directorio, que es el que representa y administra a las SA, lo van a ver con Diego el día anterior a lo que sería el segundo parcial. Después la semana que viene sí hay algunas clases que no los quiero marear y esas clases para mí tienen que venir, pero lo hablan con Diego. Y bueno, y aquel que está medio flojo, después verán si promocionaron una parte, si no, lo que sea, pero saben que el final sería el 6 del 3 que si no me equivoco sería el otro viernes también, ¿no? ¿Siempre es viernes o no? Sí. Y ahí se terminaría esta linda cursada que hicimos. Hasta acá vamos bien, ¿hay alguna duda con lo que es el programa? Alguien que, bueno, se encuentra perdido. ¿Mm? ¿No? Bien. Ah, pará. Sí, Lucas levantó la mano. A ver, Sí, Lucas. profe, ¿qué tal? Ahí prendo la Bueno, cámara, guarden un momentito y quería preguntarle una cosita. Es más que nada por un tema sí, eh, sobre decime. el tema notas. Suponete que mm, Todo lo que es me, notas lo tienen que hablar con Diego, ¿sí? ah, O sea, si bien yo corregí también eh, el viernes, bueno, pero todo lo que es el tema de seguro que es promoción y eso que me querés decir, o qué pasa si uno tiene esta nota, la otra, eso me querés decir. sí, más que nada por el tema de si, por ejemplo, yo no fui al primer parcial por tema personal que no pude ir. Poner que en el segundo, supongo que en el segundo, no sé, me va mal. Y eso Se sí. pone ausente, Y se pone a eso. plazo. Y eso lo tenés que ver con Diego, ¿sí? Que es el titular de Ah, la cátedra, ¿sí? Como todo eso. Bueno, ¿alguna duda más? Mándale un mail hoy, Lucas, a Diego, dale. ¿sí? ¿O le puedo Bueno, preguntar en persona? sí, también, obvio. Sí, sí, mañana, si Ah, vas. bueno. Sí, 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 no tengo problema. Sí, por Bueno, supuesto. ¿alguna duda más con este tema? Somos 50 ya, así que ya se podría arrancar. A ver, acá voy viendo. Hay gente que sí me avisó ayer y me avisó hoy lo de la cámara, pero hay gente que veo que sigue sin cámara. Recuerden que si siguen sin cámara, no les puedo poner el presente, ¿sí? Salvo solamente los que me avisaron, ¿sí? Así que bueno, si alguno está sin cámara la encienden. Bueno, ¿algún tema administrativo que les haya quedado pendiente y que tengan alguna duda antes de arrancar la clase? ¿Que es importante? ¿No? Me dice Ricardo. ¿Alguno más? Bueno, respecto a los parciales, ¿todo bien? ¿Alguna duda de eso? Están callados hoy, ¿qué les pasa? O están dormidos, que puede pasar, o los tiene mal Hola, el profe, clima. buen día. ¿Quién habla ahí? Sí, Alexis, decime. Bien, Alexis, te Alex, animaste. no, solamente una pregunta de curioso. ¿Es más difícil esta segunda parte, la parte A ver, especial, digamos, bueno, a sociedades? ver, sociedad de por sí no es que es fácil y la parte especial siempre es más profunda, no diría tan difícil, pero sí más profunda que la primera, pero también es más linda porque ven todo lo que vieron en la primera parte volcado a cada tipo societario, así que no se preocupen por eso, ¿sí? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces ya si no hay nada más, vamos a arrancar porque seguimos con el concepto, con Ana Clara y Bárbara, que, bueno, si quieren pueden ir diciendo, y yo voy anotando en el chat, a ver si en el chat pusieron algo que veo que dice, hay algo, pero no llego a verlo. Profe, disculpe que estoy sin cámara. Ah, sí, está muy bien. Bueno, entonces, palabras sueltas de lo que vieron con Diego la última vez para retomar más que nada el tema del SAS. Palabras Buen sueltas, día, frases, buen día. Hola, ¿cómo Ana. va? Bien, bien. Básicamente vimos SRL, fuimos recorriendo todo el articulado del capítulo. Ujú. Eh,
que tiene un criterio mixto, Bien, ¿qué significa que haya un criterio mixto? que O bueno, pero no solamente, yo te pregunto a vos, pero puedo hablar el resto, ¿sí? O sea, cuyo capital se divide en cuotas. Ajá. ¿Quién habló ahí? Bárbara. pero también es Bien. importante la personalidad del socio, por Claro. eso es mixto, porque tiene algo también de las personalistas. Los socios Ajá. limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas Ujú. que suscriban o adquieran. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más del tema de las SRL? Que Número máximo de recuerden. socios es Bien, hasta bien. 50, Me gustó eso. ¿Hay un es número máximo máximo. o tenemos, por así decir, un Mínimo de 2, límite? máximo de 50. Con lo cual esto marca dos cosas importantes. Por un lado, si es mínimo de 2, como dice, vamos a poner acá de 2 a 50. ¿Ven lo que está saliendo en el chat? Sí, se ve. Bien, perfecto. Esto le va a quedar grabado Ujú. eternamente. Bueno, entonces, esto es muy importante por dos cuestiones. Primero, hay un límite, o sea, no puede haber más de 50 porque lo dice la ley. Pero aparte es importante porque acá marca el tema de que las SRL no podrían ser unipersonales. Recuerdan que había dos tipos de etarios que únicamente aceptaban la unipersonalidad. ¿Cuáles eran? ¿O cuáles son? Sociedad anónima unipersonal y sociedad por Perfecto. acción simplificada unipersonal. Perfectamente. Entonces, por más que la SRL tenga una unipersonalidad que sobreviene después, porque como les conté en su momento, puede ser que Bárbara y Ana Clara son dos socias, no hay herederos ni nada por el estilo, y justo alguna de las dos fallece, si ella queda sola, no va a ser una SRL unipersonal, ¿sí? Tiene que, Enlazado. obviamente, claro, si no hace nada, no se transforma en ningún tipo. Entonces, a los 3 meses automáticamente a ley dice, bueno, usted entonces va a pasar a ser una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, como bien dijo Bárbara. Entonces, es muy importante esto en cuanto al número de socios, porque le está marcando un tema importante a tener en cuenta con lo que es la unipersonalidad, ¿sí? Y Bueno, ¿qué más? también, Ah, sí, perdón, bien, también sí. lo que había mencionado el profesor es que en el caso de que haya un socio número 51 va a ser un supuesto de atipicidad y va a ser parte de va a ser una sociedad de la sección cuarta. Perfecto, eso lo dijo Diego, ¿verdad? Sí, Exacto, porque siempre se habla qué pasa si hay uno solo, pero nada se dice nunca, o sea, nada se suele decir, o mejor dicho, acá les voy a poner en el chat, qué sucede con el socio 51. Excelente, Ana Clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ahí lo que me marca es, bueno, la otra no me admite la unipersonalidad. ¿Y el socio 51 qué onda? Bueno, pareciera ser que pasa a las sociedades estas residuos que ya vimos en la primera parte, las simples, que son las sociedades de la sección cuarta o simples o residuales. Muy bien, Ana Clara. Bárbara, ¿algo que quieras agregar de lo que te acuerdes? También vimos la transferencia de causa de muerte, el 155. Bien, ahí me gustó, Tobías que se animó a hablar. Todo eso, el artículo lo pongo acá, el 155, es clave, ¿sí? No es que yo vi parciales ni nada por el estilo, el segundo todavía no, pero eso sí es clave que nosotros en el cuatrimestre o en todo se suele tomar, porque es algo filtro, sí es importante lo que dijo Tobías. ¿Qué más? Ah, cuando hablamos de socio también puede ser una persona jurídica dentro de esos 50 socios, no solo Sí, personas físicas, sino personas jurídicas. sí, 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 muy bien, Carolina, muy bien. ¿Qué más? Algo más de la SRL que recuerden, bueno, yo sé que capaz no estudiaron, pero ya tienen que ir más o menos leyéndolo porque, bueno, es tan cercano, pero algo más, ¿cuál es el órgano que representa y administra a la SRL? Lo digo porque vamos a ver SAT y es La importante. gerencia. Gerencia. Bien ahí, Carolina. Entonces, la gerencia. ¿Y el órgano que, de gobierno de la SRL? Reunión de socios. Bien ahí, Ricardo, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Bien, entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, aparte de Ana Clara y de Bárbara, o que se quiere ganar algún concepto o algo respecto a lo que habló Diego para arrancar o retomar lo que les quedó pendiente, que fue el tema de SAS.
Si sobrepasa la SRL, si sobrepasa el límite de obligatoriedad de contabilidad, tiene que nombrar un síndico. Bien, bien, bien ahí, Juan, bien. Bueno, ¿algo más? Y que no es lo mismo las cuotas que ser socio de cuota en una SRL que las acciones. Hay una gran diferencia entre los análisis también administrativos y cómo se ceden. Va, por lo que estuve leyendo, profe, me detuve ahí y me llamó la atención. Sí, perfecto, perfecto. Profe, y en la Pues parte de ahí, Sí, división de capital, que dice, o sea, un elemento fundamental de la naturaleza es que el capital se divide en cuotas de igual valor, las cuales sí. no pueden ser, o sea, representadas por títulos, valores ni acciones. ¿Quién Estas está? cuotas son bienes Perdón, muebles, ¿quién, ¿cómo? quién está hablando? ¿Bárbara? Sí, Bien, bien, sí, o decime. sea, incorporadas, patrimoniales y registrables. Mm, ¿Y qué O sea, pasa? esa parte no me quedó, no entendí muy bien. ¿Qué parte? ¿La de En la qué? parte de división de capital. Nada, el capital es un elemento esencial que tienen todas las sociedades y algunos va a estar compuesto por, o va a estar dividido, en el caso de las capitalistas, por determinadas acciones o cuotas, por así decir, y en el caso de sociedades que son personalistas, que las vieron conmigo antes del primer parcial, podría ser que se dividen en parte de interés, como las colectivas, capital industria, se llaman así. Lo que te están diciendo es que en las SRL el capital se divide en cuotas y Ah, que no es ok. de acciones, mientras que en las sociedades por acciones simplificadas y en las SA el capital se divide en acciones. Y te están marcando cómo está compuesto lo que sería el capital. Después, si esas acciones, cómo se representan o cómo se integran, es decir, si el dinero, ¿sí? Si, por ejemplo, con Claro, porque un dice, mueble, estas cuotas son bienes inmueble. muebles, incorporales, Claro, porque puede patrimoniales y ser, registrables. claro, porque puede Ok, ser que sean especie, entonces vos incorporás o tenés un capital que en vez de haber aportado en dinero, aportaste un inmueble o aportaste un ok, buque o un perfecto. auto que es registrable, ¿sí? Ok, Bueno, perfecto. bien. Gracias. Entonces, bueno, hasta ahí el tema de la SRL. ¿Algo más que quieran decir sobre SRL que les parezca importante o que recuerden que vieron con Diego para retomar el tema del SAS? Sí, perdón, profe. ¿Quién habla? Sobre, Ah, Ana claro. Clara, Sí. sobre el órgano de gobierno, Ujú, la forma de deliberar sobre las resoluciones sociales, ujú. de que el principio general va a regir la autonomía y la libertad de los socios, de la Sí. voluntad, perdón. Es decir, que lo pueden fijar en el contrato, pero el tema es si en el contrato no dice nada, Mm. la ley va a dar distintas opciones para las resoluciones, que va a ser sistema de consulta, declaración escrita conjunta y asamblea, y va a haber un caso de asamblea obligatoria que es la aprobación de los estados contables si tiene capital mayor a 2.000 millones, que es el Sí, monto de muy los bien. 99. Claro, ahí lo que están hablando, muy bien lo que dice Ana Clara, es el tema de cómo se compone más o menos cada órgano y qué sucede si se supera ese capital, como bien dijo Ana Clara, la suma de 2.000 millones que estaba en qué artículo, en el 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, en el cual ahí lo que me está marcando es que tiene que aparecer un tercer órgano, que sería el de fiscalización. Esto sí lo vieron conmigo, y lo que se dice que ya dejaría de ser optativo, en ese caso, para las SRL, como puede pasar para las SA o las SAS, en el caso de que supere esa cifra. ¿Estamos bien? Bueno, bueno, hasta acá, sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién em, habló? ¿Quién dijo, ah, profe? yo estuve leyendo y en la sociedad de acciones simplificadas, tipo, se adopta también el criterio de las SRLs y las sociedades por acciones, tanto en la división de cuotas, las obligaciones de los administradores y demás. ¿Cómo me dijiste que se aplica a quién? Eso no Que lo escuché. en las sociedades de acciones simplificadas se Sí, en la aplica, SAS, claro, ¿qué se se aplica aplica? como un carácter híbrido porque se toma parte de, Ah, bueno, sí, en realidad son mixtas, sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Sí, 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 es un mix de los dos grandes tipos societarios, como la CCA
y las SRL. Bien, Tobías. Bueno, listo. Entonces, dicho esto, que aparte esto ya lo vieron con Diego, pero cualquier duda, bueno, se lo dicen o me lo dicen a mí. Vamos a empezar, como bien dice el chat, con lo que es SAS. Y me gustó lo que dijo Tobías. Me gustó porque así arrancamos, ¿no? La SAS es una mezcla, ¿sí? Un mix, como digo yo, entre dos grandes tipos societarios, que serían las SRL, que ustedes ya vieron con Diego, y también las CCA. Las SRL, ¿por qué? Porque toma todo de ellas, ¿sí? Salvo todo lo que tenga que ver con la parte de acciones. ¿Por qué digo salvo todo lo que tenga que ver con la parte de acciones? Porque el capital se está dividiendo en acciones en las SAS. Vieron que ya en el título dice sociedades por acciones simplificadas. Entonces, como dice sociedades por acciones simplificadas y el capital se divide en acciones, ahí vamos a retomar o vamos a ver que se repite y se toma todo lo que sería de una SA, ¿sí? Que ya hoy un poco lo vemos y en estos días también. Por eso Tobías dijo muy bien, es un híbrido, en realidad es una mezcla. Las mezclas muchas veces están buenas y otras veces no. Ahora, ¿por qué en su momento, como yo les dije ahora, las SAS están en una ley especial? Bueno, por un lado, porque surge en el 2017, o sea, es posterior a lo que fue la reforma de la ley a raíz de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015. Esto surge en el 2017, la SAS. Entonces, por eso queda en una ley que es la 27349. ¿Cómo? No, justo decía que era la 27349. Bien, esa ley, muy bien, Bárbara, que es la Yo 27. por lo que leí decía que su objetivo principal era fomentar, o sea, el capital emprendedor y facilitar la operatoria de las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Claro, claro, porque obviamente la ley, recuerden, se lo dije al comienzo de la cursada, es una ley que no es que se llama ley de SAS, es una ley que es la ley que se llama de apoyo al capital emprendedor, como dijo Bárbara. Y esa ley está dentro o se rige para todo lo que es las pymes, es Claro, a decir, través de un las esquema de pequeñas. construcción y funcionamiento ágil digital y bajo costo, decía. Sí, bueno, a ver, es para pequeños y medianos emprendimientos, por eso decimos para las pymes. Es verdad que se hace o se hizo con este fin, de que como obviamente todo es digital, nosotros no necesitemos de un escribano, un abogado, en principio un contador, para hacer este tipo de sociedades. El error es que si bien uno puede hacer todo vía digital, porque de hecho hay hasta estatutos modelos para que vean esto, en realidad no es que yo prescindo del abogado, del contador o del escribano llegado el caso. Al contrario, es donde más los necesito, porque hay que controlar qué se dice en el estatuto. Estas sociedades que surgen en el 2017, repito, que están fuera de la Ley General de Sociedades y que están regidas por la Ley 27349, como son hechas, como bien dijo Bárbara, para pequeños y medianos emprendimientos, suponte, a mí me echan del trabajo, a Ricardo y Valentina renuncia, entonces los tres con un salario mínimo vital y móvil, que yo les comenté y que vamos a volver a hablar ahora, nos reunimos y decimos que hacemos una sociedad. Pero en realidad también podría pasar que no me guíe yo por ese estatuto modelo, porque en realidad, ¿qué es un estatuto modelo? Como todo es digital, hasta ya la plataforma de trámites a distancias, porque así se llama, te muestra el modelo de cómo tiene que ser el estatuto de las SAS, y si vos seguís esos pasos es muy difícil que te equivoques, y obviamente sale al toque inscrito. Que hago un paréntesis, una comilla, voy a aclarar qué es lo que está sucediendo en los registros, que pareciera ser que no es tan así. ¿Sí? No es que eran tan fáciles, o qué pasó después, ¿no? Cuando tuvimos a otras autoridades en el registro público sin estar ahora las presentes, por ejemplo en IGJ. Pero más allá de esa burocracia, de ese tema, bueno, esas cuestiones políticas o no, que veremos, que pasaban en el registro público, hay un tema de base en donde ese estatuto era un estatuto modelo en el cual ustedes podían ir, bajarlo, copiarlo, entonces no necesitaban ningún profesional.
si ustedes como estudiantes también lo podían hacer. Pero ¿qué sucedió? Bueno, en su momento, en la época que me acuerdo era el gobierno de Macri, que era el 2015, y empezaron a surgir todo esto, fueron el boom del momento y un montón de SAS se hicieron. Hasta que después, ya más tarde, empezaron a poner algunas trabas a este tipo societario en lo que es la práctica. Trabas como que quizás el trámite lo ingresaban y quedaba una especie de nube, trabas como que de repente uno pagaba y perdía ese dinero. Entonces, bueno, se dejaron un poco de utilizar, empezaron a pedirle, por ejemplo, balances obligatorios, cuando en realidad si era una simple sociedad no tendrían por qué presentar balances obligatorios en el registro, por más de que ustedes saben, porque lo estudiaron, que la contabilidad se lleva ordenadamente. Pero ahí les exigía un montón de, bueno, una serie de obstáculos que esto hizo a que, bueno, después, en el 2024, con el cambio de gobierno, cambian las autoridades y empezamos de vuelta a tratar de que sean más accesibles y que no estén esas trabas en el sistema informático. Pero independientemente de las trabas del sistema informático, tenemos que las SAS, uno lo podría también diseñar el estatuto como quiere. Esa es la diferencia y el plus. No hace falta que yo me someta sí o sí a un estatuto modelo que me da el sistema, porque justamente la SAS, el principio base y básico, es la libertad y la autonomía de libertad de las formas y de todo, es decir, autonomía de la voluntad. ¿Qué significa? Hay libertad en la forma de contratar y el estatuto lo puedo diseñar como quiera. Es más, en ese estatuto se podrían incluir, y esto es muy importante, atención acá, los acuerdos entre socios. ¿Se acuerdan que los acuerdos entre socios podrían ser el pacto de sindicación de acciones? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? No, no, Ah, creo bueno. que se habilitó el micrófono y lo... Bueno. El pacto de sindicación de acciones, el protocolo de la empresa familiar. Recuerdan que todos estos son acuerdos entre socios que nada tienen que ver con el estatuto, pero que en este tipo societario sí podrían incluirse en el estatuto, justamente por este principio de autonomía de la libertad y el tema de que es muy importante de que yo pueda diseñar como quiera ese estatuto. Ese es un plus que se le da a este tipo societario, aunque también puede tener otras desventajas. ¿Hasta acá me van siguiendo bien? ¿Alguna duda? Bien, entonces, esta mezcla, como dijo Tobías, este híbrido entre las SRL, entre que lo que es el tema de las SAS, mejor dicho, las SA, conforman a las SAS. Las SAS, ¿cómo vamos a utilizarlas? Bueno, se aplica la ley 27349, pero de manera supletoria podemos aplicar también en los casos que se amerite, por ejemplo, los derechos políticos y patrimoniales de los socios y un montón de cuestiones más, la ley general de sociedades. O sea, no es que yo solamente aplico la ley que regula SAS 27349 y nada más. No, puedo también regular, debo también tomar el tema de ley general de sociedades. ¿Estamos bien hasta acá? De manera supletoria. Siempre yo me voy a guiar por lo que dice primero el estatuto, después por la ley 27349 y también por la ley general de sociedades o alguna otra que requiera si es específico del tema. Entonces, bueno, la SAS lo que tiene y es importante es el tema este de que yo me voy a encontrar con que también está compuesta con diferentes órganos, porque también es un tipo societario y esto lo vimos en alguna que otra clase. Y tenemos que la SAS tiene un órgano de gobierno, que es la reunión de socios, como pasa con las SRL. El libro es el libro que vuelca todo, es el libro de actas, así se lo llama, actas a secas, pero se vuelca todo lo que sucede. Después también tengo el tema de que en cuanto a derechos, obligaciones, lo mismo e igual que cualquier tipo societario. También rige el principio de llevar la contabilidad ordenada y todo lo que vieron ustedes en el Código Civil del 320 en adelante.
Ahora bien, en materia del órgano que va a representar y administrar a las SAS, es el Consejo de Administración, ¿sí? Así se lo llama. No se llama ni directorio ni gerencia, sino Consejo de Administración. ¿Estamos bien hasta acá? Esto lo había dicho. Este Consejo de Administración, que es una especie de directorio en la CCA o de gerencia en la CSRL, va a también tener sus funciones propias, que ¿dónde van a estar pautadas o fijadas? En el estatuto. ¿Está? Bien. Ahora, ¿por qué estas sociedades surgieron? Bueno, más que nada por la parte de su informática, ¿no? Para acelerar y estar en el mundo digital, que todo sea más fácil y en principio con menos costos. Pero bueno, a veces no siempre es así. Em, lo importante también es que teníamos todo el tema de que la SAS entonces tiene esto del órgano que representa y administra la sociedad. Puede tener la SAS, por así decir, un órgano de fiscalización. Bueno, sí, si supera lo que es ese monto de el 299, inciso 2, de lo que sería la Ley General de Sociedades, también, ¿sí? Entonces, si yo hago digamos, una diferencia o hago como una tabla para ver qué características propias toman las sociedades por acciones de las SA y qué no, yo me voy a encontrar por el siguiente tema. Entonces, las sociedades SA o SRL, las SRL yo las puedo realizar en cuanto a la forma por escritura pública o por instrumento privado. Las SA, que ahora están viendo conmigo que les vamos a ver, solo se hacen por escritura pública, por lo cual solo se hace por instrumento público, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a las sociedades por acciones simplificadas, podría ser por instrumento privado, usando el estatuto modelo a distancia o por escritura pública. Las SA se constituye o pueden constituirse, obviamente, por personas humanas o jurídicas, como antes había dicho Carolina en su momento, y puede estar compuesto por uno solo. Las SAS también, lo mismo, y también puede estar compuesta por una sola, porque existen las sociedades por acciones simplificadas unipersonales, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el tema de la responsabilidad de los socios, de los integrantes de esta sociedad que componen a la SAS? Si fuera una SA, todo se va a limitar a las acciones que suscriban o que adquieran. Y en el tema de las sociedades por acciones simplificadas, los socios garantizan, ¿sí?, solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. Pero eso es cuando integran, ¿sí? Acuérdense, cuando integran, ellos garantizan solidaria e ilimitadamente los aportes. Recuerden que el aporte es un elemento esencial de todo tipo societario y que el aporte, aparte de ser un elemento esencial y de todos los tipos societarios, si no lo hago, no existe sociedad alguna, ¿está? Las formas se las dije bien de constitución, instrumento privado, público o digitalmente las SRL es instrumento privado o podría ser público, y la CCA solo por instrumento público, que es la escritura. Ahora, ¿se inscribe en este tipo societario la SAS? Sí, obvio, se inscribe, solo que todo es digital, pero se inscribe en el registro público. Si fuera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se inscribiría en IGJ. Y lo mismo pasa con las CCA, con las SRL, o sea que ahí ven que la similitud es importante. También hay un tema del plazo, ¿no? ¿Cuánto duran estas sociedades? Recuerden que con el plazo hubo muchas resoluciones, más que nada en IGJ, en relación a que en su momento yo les conté que habían sociedades que tenían un plazo de 30 años, ¿se acuerdan de eso? Y eso es porque, bueno, en su momento salió una resolución que decía así. Pero hoy en día el plazo lo fija el estatuto, lo fijan ustedes, y obviamente que antes de vencer el plazo de la sociedad, uno puede prorrogarlo, que esto es con cualquier tipo societario, o si yo me olvidé, porque dije, uy, se venció la sociedad y lo quería prorrogar,
Bueno, ahí no lo voy a prorrogar, se llama lo voy a reconducir, ¿se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, ese es un tema. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo, profe, perdón, no me quedó un poco el tema de la responsabilidad en las SAS. Sí, la SAS es igual que la CCA. ¿Quién habló ahí? Carolina. Bueno, también ahí te dice cómo respondían con terceros, pero en realidad el tema de la responsabilidad también, ellos limitan todo a las acciones que suscriban o adquieran, porque el capital también se divide, por así decir, en acciones. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? Lo que yo quería decir era esto, que los socios garantizan de forma solidaria e ilimitada, que esto lo hemos visto en otro tipo de personas, de otro tipo de sociedades como las personalistas, a los terceros la integración de aportes. Eso es otra cosa, es por la integración, pero en realidad hay un límite en la responsabilidad que en la CCA se dice que es hasta las acciones que suscriban adquieran, y en la SAS te dice en realidad que, bueno, va a decirlo así, te va a decir que garantizan cualquier responsabilidad entre ellos, va a ser garantizada de manera solidaria e ilimitada por la integración de los aportes. Así es como debería contestarse. Una sociedad anónima que es por acciones puede formar parte de otra sociedad, diríamos, por acciones. Entonces la ley me dice que solo podrán formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, ¿sí? El tema de la CCA, la CCR, la SAS, ¿por qué? Porque obviamente me lo dice la ley en materia de si puede o no formar parte de otra sociedad, ¿sí? Pero lo más importante que a mí me interesa, ¿sí? Es que tengamos en cuenta cómo son los órganos en este tipo societario. Y yo les dije, ¿no? El Consejo de Administración, que representa y administra la sociedad, la reunión de socios, que es el órgano de gobierno, y obviamente el tema de lo que sería el capital. El capital me interesa porque hay tipos societarios que me fija la ley cómo sería el capital mínimo para hacer esa sociedad. Ustedes recuerden que en su momento yo lo dije en clase, el Las SAS, capital, los salarios mínimos vitales y móviles. claro, está bueno eso, pero claro, la ley es más específica en materia de la CCA porque dice el monto, que ojo con la ley que utilizan, recuerden que van a ir a mucha legislación y podría salir 100.000 pesos, y ese no es el monto actual. El capital mínimo de la SA, ¿alguien sabe el monto actual? Porque 30 eso Es sí. millones. 400. ¿Cómo? No ¿2 escucho bien. millones? No. Ahí se están confundiendo. La SA tiene un capital mínimo. Alguien dijo por ahí ese Sí, capital, no sé si. 30 millones. No, no, ahí está. No, Ricardo Sí, habló. 30 millones. Ricardo. Ese es. Bien. El capital mínimo, y esto lo digo porque yo voy a dar este SA. El capital mínimo de las SA para que yo pueda hacer realmente una SA, eso me quiere decir la ley, es de 30 millones de pesos, que antes, si era una ley, iba a decir 100.000 pesos, pero eso está mal, porque hoy en día es de 30 millones de pesos. Eso de 2.000, eso no de 2 millones, sino lo de 2.000 millones, que yo entiendo ahí lo que quiso decir la compañera. ¿Quién habló de 2.000 millones? Dígalo sin miedo que le voy a decir algo. Yo, profe, lo estuve Lo, haciendo como una recopilación, como para hacer un claro, no, mapita, y claro, claro, me confundió porque en realidad la ley dice 30 millones y como vi un papel más actualizado, pero bueno, usted sabe, doctora, no. yo, No, tranquila, no queda. El tema es el siguiente. Eh, la CCA, el capital mínimo es de 30 millones de pesos. Ahora te voy a explicar, Carolina. En la SAS, como bien dice la Bárbara, no me especifica realmente el monto así concreto como pasa con la CCA, pero me dicen que el capital mínimo es de 2 salarios mínimo vital y móvil en la SAS. ¿Y qué significa esto? Que van a la página del gobierno, se fijan cuál es el salario de cada
mes o de cómo está ahora el salario móvil, y ahí calculan dos. Los dos a la fecha, eso es el capital mínimo para hacer las SAS, ¿sí? Pero, les digo una cosa más antes de pasar a lo de Carolina, en las SRL no tengo yo el monto para decir cuál es el monto mínimo para hacer un capital. Para hacer una, mejor dicho, una SRL. No me lo dice, ¿sí? En las SRL no me dice la ley el capital mínimo. Se toma una mezcla de la SAS y de la SA, pero lo hacemos nosotros, no me lo dice la ley. La ley solo dice, para las SAS, de manera indirecta, 2 salarios mínimo vital y móvil, o para, también me lo dice la CCA, que es de 30 millones de pesos. Lo de 2.000 millones, 2.000, no 2 millones, lo de 2.000 millones, Carolina, tiene que ver con el tema de si aparece o no de forma obligatoria el órgano de fiscalización, ¿sí? Es decir, si supera el capital esa cifra, tengo que tener un tercer órgano, ¿no? Que sería el síndico o el consejo de vigilancia, ¿sí? Sí, está Claro, ahora te bien. entiendo, sí, sí. ¿Quién dijo se cortó la luz, me tengo que desconectar? ¿Ricardo? Sí, parece que sí, porque se Sí, quedó volví. mudo. Ah, bueno, perfecto. Y después, acá pone el artículo 36, están los instrumentos constitutivos de SAS. ¿Qué me quiere decir Tobías? A ver, que hable Tobías lo que puso en el chat. ¿Estás ahí, Tobías? Sí, sí, no, más que nada lo que estabas comentando estaba expresado en el artículo, por eso lo puse así los chicos lo buscan. Todo Muy lo que tiene que ver bien. con el capital, el plazo y demás. Lo que me gusta de Tobías es que está a tono, que ya sabe que viene el segundo parcial y está totalmente adelantada. Así que bien, pero creo que les fue bien. No me acuerdo bien las notas de todos, tampoco quiero que las digan, pero yo creo que a todos, muy poquitos estaban ahí flojos en la cuerda. Los que están Perdón, ahí profe. con 6 o Ay, 5 no les pasa nada, ya lo aprueban. ¿Qué? Si estudian. tengo una pregunta que ayer yo también estaba leyendo y en cuanto al programa, una parte dice discusión sobre la celeridad garantizada y su conflicto con seguridad jurídica. Eso quiere decir que la ¿En doctrina dónde? está ¿Pero en en dónde? el Pero, programa, sí, dice. pero no está bien, pero ¿en el programa de clase por clase o dónde? Sí, sí, por ¿En casi cuál? ¿En la, cuál? casi a lo último en En el que Sociedad por dio. Acciones Ah, Simplificadas. ¿dónde? A ver, léeme, ¿qué dice? Ah, Claro, celeridad. sí, Sí. ¿Y qué celeridad pasa? garantizada y conflicto con la seguridad jurídica. Esto quiere Sí. decir que hay parte de la doctrina que no está de acuerdo con esta rapidez, digamos, Y sí, por el del tema de tipo. las trabas, y sí, porque no se traba Claro, es lo de mucho. las trabas, Sí, digamos. igual esas trabas empezaron como a desaparecer más que nada en IPJ, ¿sí? Ok. Porque tomó el sistema informático excelente de Córdoba, ¿sí? Pero bueno, eso no quita que todavía haya alguno que otro problema, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, Profesora, sí, ¿quién ¿qué me habla tal? ahí? Sí, Viviana, sí, cuando usted habló de la responsabilidad sobre la SAS, sí, dijo que era limitado al aporte. no, Eh, a ver, no, ojo acá lo voy a repetir de vuelta. por favor. Las sociedades anónimas, no las SAS, limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriben. Si fuera una SRL, la integración de las cuotas que suscriben. Así dice la ley. En las sociedades por acciones simplificadas, los socios van a garantizar solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de aportes. ¿Está? Esa es la regla, ¿sí? ¿Quién me había preguntado esto recién? Viviana, Ah, bueno, estamos Viviana, entonces la regla es sí, así. Una tiene el límite en lo que es sus acciones y su capital y la otra lo garantiza limitadamente la integración de aportes, ¿sí? sí. Y otra cosa, con respecto al estatuto de la SAS, Sí, eh, que vos dijiste que se hace todo digitalmente, se hace todo sí, online. es todo digital. La presentación del estatuto también. Sí, todo. Por eso te dice la página cuando vos ingresás que tenés que estar registrado en lo que se llama trámites a distancia. Y tenés que tener como si fuera un El TAD. banco, claro, TAD. Y tenés que tenerlo como si fuera un banco que fuera una clave y una contraseña para subir toda la información. Pero si vos optás, ¿no? Por
el estatuto modelo, es decir, el que te diseñaron en el registro y el que te puso el sistema a la página, te va a salir porque está siguiendo los pasos de ellos. Pero eso no quita que vos no lo puedas hacer vos y presentarlo vos, ¿está? Y la SAS tanto puede ser una persona, o sea, declaración unilateral de la voluntad, ¿no es cierto? Sí, univación. O O pueden más. ser dos o más personas. Sí, correcto. Y Sí, un sí. límite, la ley No, le la pone un ley no, límite. no. Al único tipo de etario que la ley le pone límites en cuanto a materia de socios es en las SRL. ¿Mm? Claro, que dice que tiene que ser 50. Hasta 50, sí. Bueno, ahí está Tobías que levanta la mano. Perfecto, gracias. No a vos. Tobías. ¿Levantó la mano Tobías? Y Daniel, vos. consulta. Sí. Como estas sociedades es más que nada desde el lado de vista tecnológico, la contabilidad, o sea, la forma de llevar los libros de inventarios, No, balances y bueno, demás, ¿también es buena, digital o sí, tiene que ser Todos presencial? digitales. exactamente, es todo digital, como ahí nos está diciendo Bárbaro, que es todo digital. Entonces, esto lo saben los contadores y también los abogados. Abogados es fácil, es como que subís una planilla o una hoja de Word al sistema. Pero en realidad, los libros contables, todo sí es digital, todo digital. No se acepta nada de manera física, ¿ya? En alguna jurisdicción del resto del país puede pasar, pero no se acepta nada, porque el fin de esta norma es que es todo digital. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, hablamos del tema con bueno, el capital, obviamente. Em, Después, el tema de los órganos, ¿sí? El órgano, obviamente el capital, en la CCA, recuerden que sí, que se divide en acciones, que puede ser aumentado el capital, esto lo dice la ley, lo pueden aumentar al quíntuple o no, etcétera, pero también puede pasar que en la SAS también se quiera aumentar el capital o no. Ustedes sepan eso, que se puede aumentar o reducir el capital, ¿sí? Pero lo que me interesa es el tema de, obviamente, los órganos. Entonces, en la CSRL, alguien dijo al comienzo de la clase que teníamos un sistema de consultas o que podía ser también una asamblea, llegado el caso. En la CCA tenemos que el órgano de gobierno son solamente las asambleas o es la asamblea, más allá de cómo sea, si es ordinaria, extraordinaria, es la asamblea. Y lo importante es que en las sociedades por acciones simplificadas tenemos la reunión de socios, al igual que las SRL. Pero también, obviamente, yo podría tranquilamente hacer una asamblea para este tipo de societario. También les dije que el órgano que representa y administra a la SAS es el Consejo de Administración, a diferencia del directorio en la SA y a diferencia de la gerencia en las SRL. Eso recuérdenlo. Y acá viene el tema que alguien me preguntó. ¿Los libros también entonces son Profesora, ¿cómo se digitales? llama en la SAS? Consejo de Administración, el órgano que Ah, representa y Consejo de Administración, sí. perfecto. Ahora, los libros, como bien me dijo ahí un compañero, ¿se pueden llevar en forma física? No, la ley te dice, son libros digitales y obligatorios, ¿sí? ¿Cuáles tienen que ser obligatorios? Y el libro de actas, el libro de registro de acciones, que este también lo tiene la SAS porque el capital se vive en acciones, el libro diario, inventario, balance, todo lo que dijo el compañero también se lleva de manera digital. La fiscalización, que es el tercer órgano, acuérdense que puede o no estar de acuerdo si supera ese monto del 299 inciso 2, ¿está? Y después me dice, ¿se puede disolver o cómo le doy la muerte si fuera una SAS? Bueno, obviamente, primero las causales las va a decir el estatuto, si es voluntad de los socios o no, y después se puede disolver de la misma forma que cualquier tipo, por así decir, societario. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Seguro? Bueno, Sí, entonces acá, profesora, sí, ¿quién usted, habla ahí? Viviana, Ah, dijo bien. hace un ratito que Sí. la SAS
¿pueden o no pueden, no me quedó claro, unirse, o sea, a otras sociedades? Sí, no, participar serían, sí, sí, no es Participar. unirse. Participar sí, al igual que las SRL y las SA, porque son sociedades por acciones, ¿sí? ¿Qué Se llaman significa participar? que pueden tener vínculo y estar relacionadas con otras sociedades también que sean por acciones o, por ejemplo, una SRL. Por ejemplo, puede participar con el 70% o lo que quiera en una SA o en una SRL, suponte, ¿sí? Es como que se relacionan, participan. Pero ¿cómo En los yo negocios, participo? en los negocios, Yo dando compro acciones. no que compras, ay, perdón que se cerraba acá, no que compras acciones, sino en los negocios, y en los negocios que haga la sociedad, vos podés tener una participación en cuanto también las ganancias, las pérdidas y en cuanto a lo que hacen, ¿sí? Esto, bueno, no lo vieron acá o capaz lo vieron, pero Pero esto tiene que participación, ver porque yo compré algunas acciones de aquella propiedad, de aquella sociedad, o tiene que ver, porque, sí, viene por ahí, correcto. Las o sea sociedades por que, acciones, o no, sea a que de ver. alguna forma sería Sí, va con socia. eso. Exacto. No se Ah, dice socia, sino sí, pero más bien es participar en otra. Pero está bien, llamarlo socia si querés. O sea, sociedades por acciones, las SAS pueden participar, es decir, formar parte de otras sociedades. Como bien dijiste vos, ¿en qué? ¿Cómo? En la adquisición o en la formación de esas acciones, porque el capital se ve en acciones, ¿está? La principal restricción es que una sociedad unipersonal SAS no puede constituir otra SAS, salvo que sea unipersonal, porque la regla principal, y está muy bien lo que dijo Viviana para decirles esto, es que las sociedades anónimas unipersonales solo pueden participar o vincularse con otras anónimas unipersonales. Pero sacando esta excepción, cualquier SAS podría tener una capacidad, por así decir, Viviana, de inversión, ser socia, si querés, sí, ser socia, ser accionista de otra empresa, ¿sí? Pero esa otra empresa tiene que ser una SA o en su defecto una SRL. La única limitación es que no va a poder ser una SAS unipersonal, socia de otra SAS, si querés, salvo que sea una SAS unipersonal, ¿está? perfecto. Entonces, la regla es que yo puedo participar si soy una SAS, una SA o SRL, Sí, únicamente. sí. Perfecto. Bueno, sí, sí, ya me va quedando un poquito claro. Claro, Bueno, bien. estas Esto, empresas es sí, como que hacen negocios entre ellas sí, y estos negocios lo hacen a través de sus acciones. sí, exactamente, porque el capital se divide en acciones, ¿sí? Hola, ¿me Sí, sí, escucha? profesora, me quedó claro. Seguro bien. ¿Alguno tiene alguna otra duda más? No sé, Juan, si ves algo. ¿Están todos bien o no? Profesora, Profe, ¿los aportes y consisten en obligaciones de dar o también de hacer? Bien, bien ahí. Bueno, acuérdense en que ahí se escucha ahí un micrófono, ahí apáguenlo, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Quién Sí, tenía profe. el micrófono que está abierto? Eh, Traten de apagarlos mientras uno va hablando para que no se sobrepasen, ¿sí? Bien. Bien, voy a decir dos cosas. Primero, lo anterior de Viviana, ¿quedó claro? ¿Sí o no? Están mudos ahí. Sí, sí, profe. Bien, después, acá el compañero, ¿quién me preguntó? ¿Francisco, lo de las obligaciones de dar y eso? ¿Quién pregunta No, acá? creo que Alexis era. Alexis. Ah, perdón. Alexis, ¿sos vos? No sé si tenés el micrófono encendido, bueno, no importa. A lo que voy es que las sociedades por acciones simplificadas, Alexis me preguntan cómo son las obligaciones. Recuerden que obviamente siempre las obligaciones en materia civil podían ser de dar y de hacer, ¿sí? Pero bueno, de dar y hacer, de las dos, pueden ser
en las sociedades por acciones simplificadas. Más lo que se da son las de dar, pero sí, obviamente, podrían ser de las dos. ¿Se entiende, Alexis? Esto que Alexis pregunta es en cuanto a la integración del capital, ¿sí? ¿Se entendió? No sé si Alexis lo escribió, no sé, lo vocero. Sí, dijo que sí, que ese Ah, tiene mi... bueno, perfecto. Profesora, y en cuanto Sí. a la reunión de socios como órgano de gobierno en la SAS, eh, estos se realizan presencialmente, ¿Qué cosa? la reunión de socios. No, 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 no. A ver, bueno, eso va a estar fijado en el estatuto. Si las reuniones son presenciales, lo tiene que, si no se dice nada, mejor dicho, que no fueran a distancia, se entiende que son presenciales y lo hacen en la sede social, correcto. Pero si no, tiene que estar en el estatuto fijado cómo son las reuniones, si a distancias o presenciales, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, profesora. Bien, bien. Y después, algo para terminar, que sí ahí me fijé, y está bien lo que le contesté creo que fue Ana Clara, que preguntó el tema de la celeridad que está acá en el programa de la Sí. SAS. Sí, es en materia de eso, en materia de que, bueno, en su momento se decía que estas sociedades surgían con el fin de que salían en 24 horas, que eran súper rápidas, etcétera. Y en realidad hay un tema acá, ¿no? Al principio sí fue así, de hecho, como yo les dije, en la época del 2015, del gobierno de Macri, si mal no recuerdo, todo así, era todo rapidísimo, ¿sí? Pero después empezaban a haber muchas trabas en las cuales obviamente dejó de ser dejó de tener esta rapidez, por así decir. Y es por eso que se empezó este, a tener diferentes discusiones doctrinarias, como bien dice el programa, porque obviamente lo de la teoría no iba de la mano de la práctica, no parecía ser hacer una SAS tan simple, porque cuando uno le ingresaba, si es que le ingresaba, me quedaba en una nubelosa, en una nube, como dicen ustedes, entonces perdía no solo tiempo, sino plata a mi cliente, ¿se entiende? Pero sí, viene por ahí. ¿Estamos bien? Sí, gracias, profe. Bueno, Profesora, sí, una consulta. Sí. ¿La SAS tiene un administrador? Sí, correcto. La SAS, al igual que cualquier tipo societario, tiene un representante legal. El administrador en la SAS es titular y tendría que haber también un suplente. Entonces, esa composición está en la ley y es correcto lo que es. Correcto. Y ¿Sí? otra cosa, acá el artículo 4 dice que se crea un registro de instituciones de capital emprendedor. Acá en Sí, Cava, eso es más que nada por el tema de que es una ley, recuerden que se llama así, capital de apoyo al emprendedor, y está dentro de lo que es las pymes. Entonces, como que te obligan en cierta forma a estar registradas en ese sistema que es independiente al sello y la plancheta de inscripción que te daría el registro público o que te da, por así decir, IGJ. ¿Está? o sea que no se registra en la IGJ. Sí, 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 por eso digo, es independiente. Es como un trámite Dentro de la aparte. IGJ, No, 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 no. En la IGJ, el registro público, se inscribe la SAS. Aparte de eso, tenés una parte del gobierno que se registra. Es como si te digo, mira, la CCA se registra en IGJ, pero si cotizan en bolsa, también va a pasar por otro organismo que es la Comisión Nacional de Valores. Bueno, es algo para que veas así, como que también hay que seguir perfecto. otro paso, ¿está? O sea, la que te da la que te da la personalidad jurídica en cualquier sociedad es el registro público o IGJ en la capital. Pero después eso no quita que haya que hacer otros trámites administrativos ante otros organismos para otro tipo de cuestión. ¿Sí? Y también Ejemplo, por tener acciones va a tener que estar registrado en la bolsa de valores. si tiene acciones que cotizan en bolsa sí, si no, no. Pero acordate que esto sería en principio para medianos y pequeños emprendimientos, no para ese tipo de sociedades. Porque si fueran Entiendo. así, sería en todo caso sea anónima o sea anónima unipersonal. O sea que en este caso las Es acciones para, y estarían
en el libro de registro de acciones. Sí, igual que la CCA, por eso es una mezcla, como bien dijo Tobías, un híbrido al comienzo del curso, porque es una mezcla de la CCA y de la CSRL, porque vos en la CSRL tenés solo el libro de actas y en la SA tenés el libro de registro de acciones. ¿Pero por qué? Porque hay que registrar, valga la redundancia, las acciones. Y en la SAS también, porque también el capital se divide en acciones. ¿Está? Y entonces, ¿cuáles son los libros que llevan las SAS? La SAS, hoy está con todo Viviana, no sé si está estudiando, si alguno la escucha, porque está full. Sí, Los sí, sí, libros que con todo, profesora. los libros que registra mejor dicho, los libros que tiene la SAS son libro de actas, que sería el de reunión de socios en una SRL, o el de asamblea en una SA. Después el libro de registro de acciones, porque como bien dijiste vos, el capital se divide en acciones y hay que volcar ahí todo lo que sucede con las acciones. ¿Qué sucede con las acciones? Lo mismo que puede suceder con la CCA, es decir, puede haber un embargo, una prenda de acciones, una donación de acciones, entonces también hay un libro de registro de acciones y después no mucho más, después están los contables, pero todos estos libros tienen que ser digitales, porque la sociedad es digital, ¿está? Sí, ¿Sí? sí, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, dicho esto hasta acá, ¿alguna duda en materia de SAS? Bueno, entonces, ahora, mientras yo busco ahí un vaso de agua, me van anotando mejor dicho, en el chat, los que no se animan a hablar, me van a ir diciendo características propias de sociedades por acciones, es decir, empezamos con lo que sería la SA, ¿sí? Bueno, no les quiero decir yo, pero lo que se acuerdan de la SA. Y después me va a decir, o me va a explicar bien algún concepto de SA que se acuerden por comercial o porque estén estudiando por lo que sea. Valentina Duarte ahí Quindós me va a ir diciendo algo, palabras sueltas, frases, de acuerdo a lo que pongan en el chat. Esto lo hacemos en 5 minutos, ¿eh? Y también me lo va a decir Juan Martel, perfecto, con Jorge Antu, ¿sí? Los tres me van a ir diciendo algunas características que recuerden de la CCA, ¿sí? Como para arrancar y empezar a darles hoy un poco de sociedades por acciones en materia de qué, lo que dice el programa. Más que nada el capital, el tema de cómo se integra, el tema de cómo está compuesto, los derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque mañana con Diego sí van a ver todo lo que es acciones, acciones lo van a ver con Diego. El miércoles conmigo van a ver todo lo que es el órgano de gobierno, y el órgano que representa y admite la sociedad lo van a ver con Diego y ahí ya después tomaría el parcial. ¿Estamos bien? Entonces ahora me interesa que me digan características propias en materia de la CCA y en materia más que nada de lo que es el capital. Lo anotan la mayoría por el chat, que el que anota yo voy a poner concepto, y después las personas que dije van a ir diciendo algunas palabras sueltas o frases. Les doy 5 minutos. ¿Estamos bien? Así después recuerden que a última hora tomo lista. Ok.
Bien, entonces, hasta acá está anotando en el chat. Bien, bueno, les doy 2 minutitos más y más o menos son y 9, tipo y 10, 11, o sea, 2 minutos, cortamos el chat y empiezan los chicos, ¿sí? ¿Me escuchan ahí, no? Sí, Sí, profe. profe, se escucha. Bueno, 1 minuto más si alguien quiere poner algo para el concepto. Bueno, perfecto, vamos a cortar acá. Bien. Antes de leer, ¿quiénes designé, según mi vocero, para que hablen? Ahí está el concepto. ¿Quiénes serán? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, bien. ¿A quién tenía que hablar en materia? Pueden leer eso, porque no hace falta que lo estudien. Pero, ¿quiénes estaban designados? ¿Estás ahí, Juan? Mi vocero. ¿Quién hablaba ahora para ese, chicos? Juan Martel, te había dicho, después creo que le había dicho a... Yo hablaba. Yo era uno de las Perdón, personas profe, me que fui un segundo al baño. Ah, no, tranqui, Perdón, tranqui. perdón. No, alguien si quiere descansar. Juan Martel, Antu Jorge creo que estaba. sí. Después estaba, ¿quién más? Ricardo creo que también estaba, si mal no. Y había, ahí no llegué a anotar porque justo me fui. Sí, no Yo pasa también nada. estaba, profe. Sí, sí, También estaba, espérenme, bueno, estoy buscando a Antu. mil Antu, disculpas, ¿cómo profe. es? No, no pasa nada. Antu, ¿y cómo es ¿dónde está Antu? No lo veo acá. ¿Se Acá bien? estoy. ¿A dónde? Acá, Antu, Jorge, sí. Espérame, Jorge. 1 minuto. Estoy buscando los conceptos. Bien, perfecto. Después, ¿a quién más había dicho? ¿A Juan Martel? Sí, Sí, perfecto. perfecto. ¿Y alguien más, dije? Sí, a mi profe Valentina Darte. Bien, perfecto. Bueno, ¿quién quiere empezar? Así ya arrancamos, después también unimos lo del chat. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo Bien. empezar. Este es el tipo que es el único que tiene por obligación tener el órgano de fiscalización, por lo que tiene que nombrar al síndico. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, se escucha. Sí, sí. escucha perfecto. La profe parece que todavía no está. Ok. No. Ahora, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora Sí, sí. profe. Sí, profe, Ahí ahora hay lo un escuchamos tema que en... voy a esperar que terminen de hablar, que no es tan así, ¿sí? Pero que está bueno lo que dijo Juan para poderlo subsanar. O sea, no es que sí o sí las CCA tienen que tener fiscalización. De hecho, hay empresas chicas familiares como las que hago yo, las CCA, que no tienen necesariamente el órgano de fiscalización, ¿sí? Solo va a ser obligatorio, como para cualquier tipo societario, aquellos que superen el monto del 299 inciso 2, ¿está? Pero no es que sí o sí las CCA tienen que tener ese órgano de fiscalización. ¿Se entendió acá? Porque esto es clave. ¿Sí? Sí, o sea que tienen que superar los 30 millones. No, 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 no. Los 2.000 millones de pesos. Ah, 2000, hay que El superar monto. 2000. Exacto. ¿Quién dijo ahí? esa es otra cosa que no entendí A entonces. ver, el ¿Cuándo es capital. 30 millones y cuándo 2.000? Bueno,
ahí vamos de vuelta. El capital mínimo para las SA es de 30 millones de pesos. Si no tengo 30 millones en adelante, no puedo hacer un SA, será otro tipo societario. Pero eso no tiene nada que ver con si aparece o no el tercer órgano que tiene una sociedad. El tercer órgano que va a tener una sociedad podría ser el de fiscalización, en lo que se llama Consejo de Vigilancia Sindicatura, pero solamente aparece si se supera el monto de 2.000 millones de pesos. El capital, ¿está? Entonces, nada que ver el capital mínimo con la aparición obligatoria, ¿sí? O no, de lo que es el 299 inciso 2. ¿Estamos bien, Juan? Profesora, entonces quiere decir que solamente voy a tener en las SA o en la SRL o en las SAS órgano de fiscalización si supera el monto del 299 Claro. inciso 2. Correcto. Perfecto. Viviana, no me acuerdo tu apellido, porque ahí te sale otra cosa. Tuma, ¿otra Tuma, cosa? ahí está. No, sí, me sale Fon. T-U-M-A. Sí, perfecto. No, no, está bien. Muy bien. Bueno, vamos bien hasta acá, por eso me gustó lo de Juan, y está bueno cuando hay errores así, porque uno Sí, puede profe. aprender y además también ahí le subsanamos, le aclaramos hoy la duda a lo que es Viviana. ¿Está? Bueno, ¿qué más? Seguí, Juan, si tenés algo. Bueno, lo único otro que iba a decir era sobre que las acciones o los socios no tienen por qué ser inscriptos, pueden cambiar y pueden, sí pueden estar cambiando, pueden añadirse o salirse de la sociedad sin necesidad de ser publicados en inscripto. Ahí, ¿a qué te referís con ser inscripto? Como en la SRL, en uno de los, bueno, en la ley comentada leía que en la SRL, cuando hay cambio de socios, hay que inscribirlo, pero en la SA no. Estoy haciendo lío con la cámara. Sí, a ver, eso calculo que lo que vos querés decir tiene que ver con el tema de las reformas de estatuto, lo que se inscribe o no. Pero bueno, creo que es por ahí lo que estás diciendo. ¿Qué más? Me voy a quedar ahí, pero parece que voy rumbo mal. No, al Ahí me quedo. contrario. Está bien lo que decís, porque lo que dijiste hizo que aclare la duda de Viviana y del resto que muchos no hablan, pero lo deben tener confusión con lo del capital mínimo y la fiscalización. ¿Quién sigue? Bien, Juan, bien. Puede constituirse por acto único o suscripción pública. Bien, ¿quién habló ahí? ¿Antu? Yo, Antón, Bien, ¿qué más? puede prever en el estatuto que se aumente su capital hasta el quíntuplo. Sí. También se puede reducir. Ujú. ¿Qué más? Eh, Después el órgano de gobierno es la asamblea, el de administración y representación en el directorio. Sí. Eh, y, bueno, hay clases de acciones, pueden ser ordinarias. Sí, que eso lo ve mañana con Diego. Bueno, a ver, ¿y Valentina? Los accionistas solo pueden dar prestaciones de dar. Sí, lo que habíamos dicho que antes preguntó. ¿Qué compañero había preguntado esto? Que no me acuerdo. Francisco, Tobías, no me acuerdo quién, o Alexis. Alguien preguntó esto al comienzo de la clase. ¿Qué más? Bien. Y todo lo que es aportes en especie tienen que estar integrados totalmente al momento de celebrar el contrato de la sociedad. Pero los de Claro. dinero, O sea, que si fuera en especie, por ejemplo, que no es en dinero, ¿sí? O en lo que sea, inmueble, lo que sea, tiene que estar el 100%. Eso es lo que está diciendo la compañera al momento, ¿sí? No tiene la posibilidad de los 2 años después, posteriores. En la integración habla, ¿no? ¿Qué más? nada más que después que el capital se tiene que suscribir totalmente al momento de celebrar el contrato. Bueno, está bien, está bien. Bueno, bien. Eso por un lado en materia de lo que están diciendo que tiene que ver con las características generales, algunas, obviamente, de la SA. En el chat
A ver, está ahí Juan, que Juan vaya leyendo lo que fueron, Sí, lo que fueron escribiendo. A ver, acá, ¿dónde empezaron? Uy, acá. En Arias. A ver, estoy buscando un segundito. Profe, Arias. Después, bueno, está Florencia que dice el monto de capital social. Perdón, ahora le Perdón, escucho a la compañera. Sí, sí, pero vamos a ver con Juan, ya vamos sí, ahí. perdón. El monto del capital social debe estar expresamente determinado, perdón, en el contrato constitutivo. Después Bárbara dice, unipersonalidad es el tipo societario que admite ser constituido por un solo socio bajo la figura de la sociedad anónima unipersonal, la cual está sujeta a fiscalización estatal permanente. Su capital mínimo debe ser de 30 millones. Puede o no ser necesario integrar el órgano de fiscalización de acuerdo al monto de capital integrado tanto interno como externo. Órgano de gobierno es la asamblea de accionistas. Administración es el directorio. Representación es el presidente del directorio. Fiscalización es sindicatura o consejo de vigilancia. Y hasta ahí quedó. Pero perdón, ahí después tengo Sí. más Sí, no se algo. empezó desde arriba. Había No, más mensajes. Ah, más, perdón. sí, ya sé, no, no importa, eso ahora lo leemos, pero ¿ves el que sigue abajo de Florencia o quién lo ve? O me Florencia. mandó a mí sola Florencia. Que dice, Florencia. la responsabilidad de los socios es limitada, bueno, yo lo leo, si no. Eh, ¿Quién dijo así? Es verdad, empezó de arriba, está muy bien, yo le iba a decir, pero no importa. ¿Quién lee eso que falta? A ver, ¿quién lo dijo recién? Yo, Arias. Dale, Arias. Bien, Juan, igual, sí, Arias. Ah, no, no, había dicho eso. Si quieren, empiezo desde arriba. Sí, sí, te escucho. Ah, no había escuchado que empezaba, que empezara. Vamos. Nada, son sociedades en el cual el capital se divide en acciones y las responsabilidades de los socios se limitan al aporte. Lo más importante es la separación entre el patrimonio y la sociedad de los accionistas. Viviana puso que el capital, bueno, se representa por acciones, lo mismo. Eh, Florencia Gómez, ahí ya, no sé si había empezado Juan a decir. La sociedad anónima solo se puede constituir por un instrumento público de escritura. Todavía se había puesto, se constituye por instrumento público y debe inscribirse en el registro público, se puede tal, lo mismo. Viviana también se constituye por acto. Ah, bueno, hay dos modalidades, por acto único o suscripción pública. Eso Bien también ahí, es importante. bien ahí. Bueno, listo, listo, bien. Bueno, a ver, si ustedes ven, algunas cosas se van repitiendo con algo que hablamos y otras no. Vamos a lo que, vamos a ir por paso. ¿Quién habla ahí? Perdón, Celina levantó la mano. ¿Sí, Celina? Ah, ¿que te Era por vas? sí, por el presente. Espérame. Ah, Dale, espérame acá porque tengo que poner acá. Quiero hacer una cosa. A ver, espera. Un minutito, ¿eh? Espérenme porque esto es para el presente. Que se me había terminado acá esta parte. Las Alarcón nos podemos ir. No, a ver, bueno, a ver, si se van, pero No, ella es un siempre. chiste, profe, es un Ah, chiste. porque Pero no te siempre vayas, pero no te no, vayas. ella siempre me pide permiso, ¿no? Pero se quiere escapar, profe. No, por eso. Ya todos, no, ella el primer día pide el permiso, dice antes. A ver, 28, y acá sería, hoy es 23. Espérenme un minuto porque estaba haciendo acá una cosa en revista y no quiero que haya confusión. Hoy es mi cumpleaños, profe, me estoy quedando. ¿Cuándo? Hoy es mi cumpleaños. Ah, pero sos de Piscis. ¿A dónde estás que dice hoy mi cumpleaños? Que no la veo. Yo, profe Caro Alarcón. Pero pará. Sí, acá sí, que te fue bien ahora. Esperá. Bueno, bien, sos de Piscis. Bueno, bien, ¿y qué tal? ¿Se puede decir cuánto se cumple o no? ¿Sí? Se ríe. No, ni ahí, Ah, profe, no me quemes. no, no te quedes. Bueno, bien, bueno, pasala lindo, aparte ¿Qué de día, dónde la estudiar. fiesta, profe? Bueno, quieren fiesta ustedes, sí, mínimamente, ¿no? No, al contrario, usted tiene que hacer un regalo. Bueno, el regalo es que te den una síntesis de todo lo que te sea. Bien, bien ahí. Una síntesis de todas las sociedades. De todas las sociedades, bien ahí. Bueno, perdón,
¿Quién dijo Alarcón? Celine, bueno, listo, ya está. Perfecto. Bueno, acordate que mañana es presencial con Diego, ¿sí? Y Listo, después gracias, profe. virtual. No, chao, un beso. Bueno, ahora, bueno, ¿listo? ¿Alguien más? No, esto es del presente. Bueno, vamos acá entonces, que es importante y estamos ya llegando. Se repiten algunos conceptos, pero por ejemplo dice, bueno, áreas, son sociedades en las cuales el capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al aporte. Sí, eso lo vimos. Es una de las características importantes y esenciales que está en la ley al principio, cuando habla más que nada de SA, donde obviamente el capital se divide en acciones, porque son sociedades por acciones, ¿sí? Con lo cual los socios van a limitar la responsabilidad a las acciones que suscriban o adquieran. Así que bien, Yamila. Lo importante es la separación entre el patrimonio social y los accionistas. Esto sí, esto es para todas las sociedades. ¿Y por qué digo esto? Y lo repito. Esto tiene que ver mucho con el tema de qué teoría que se tomó en el parcial y que se puede volver a tomar aquellos que están flojos con la primera parte, que es muy importante. Inoponibilidad. Bien, ¿quién habló ahí? Yo, Ricardo. Ricardo, bien. La inoperabilidad de la persona jurídica, el corrimiento del velo societario, esto del desistimiento que les preguntó Diego en el parcial, y obviamente artículo 54 infine. ¿Por qué lo repito? Porque, bueno, alguno quizás lo tiene que dar otra vez, y además porque es importante que ustedes tomen este concepto. Con lo cual, esta teoría también se aplica a la sociedad, porque se aplica para todas las sociedades, con lo cual está muy bien. Áreas, que le ponemos acá el concepto áreas. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién? A ver, quiero terminar con esto, pero Yo, ¿quién es? ¿Es Agustín. sobre esto o otra cosa? No, sobre el 165. Bueno, espérame que termino esto y después me acuerdo de vos y Juan me va a decir al final, para no marearlos por si me quedo afuera. Después, el capital representa por acciones, ya lo vimos, responsabilidad se limita, perfecto, ya está. Eso lo dijo Viviana, bien. Pero Viviana hoy, bastante bien. Florencia, la SA solo se puede constituir por instrumento público, correcto. Esta es otra de las características esenciales de las SA. Solo se hacen por instrumento público, por escritura. No las puedo hacer por instrumento privado, ni tampoco existe un modelo o edicto, un modelo de constitución como las SAS para seguir. Tobía se constituye por instrumento público y se debe inscribir en el registro público, su capital se divide en acciones. Sí, lo que está sumando Tobías, distinto de lo que estuvimos leyendo hasta ahora, es que obviamente se inscribe en el registro público, por más que lo haga un escribano. La SA se constituye por instrumento público o acto único de suscripción. Bueno, sí es lo mismo. Luna, la integración del capital en efectivo debe ser al momento de la suscripción de la acción. Sí, acuérdense que uno puede tener el plazo después de integrar de los 2 años, como se da para, o sea, el plazo de que le falta, ¿no? Que se le da también a la CCA, salvo en el caso de que fueron, o sea, por acciones simplificadas unipersonales, de unipersonalidad, que tiene que ser todo en el momento, sí. Valentina, solo se pueden realizar aportes que consistan en obligación, eso lo vimos dar a hacer, que lo fueron diciendo mucho hoy. Florencia Zuglia, el capital está dividido en acciones, correcto. Santiago Francisco Romeo, no lo vi a Santiago, ¿dónde está? ¿Está Santiago? ¿Está ahí o no? ¿Está Santiago? ¿Se fue? ¿Está Santiago o no? Parece que se fue, profe. Bueno, pero ahí veo que está, había escrito, puede realizar oferta pública de acciones. Bien, bien, ya vamos a explicar en acciones, bueno, eso lo va a decir mañana Diego. El órgano de fiscalización está a cargo de la Sindicatura de Consejo de Vigilancia, perfecto, lo vamos a ver en la última clase y está muy bien. Que lo van a ver con Diego. Florencia, la responsabilidad de los socios se limita al capital que suscriben. Bien, perfecto, esto ya lo habían visto, o lo dice. Florencia Gómez solo puede tener denominación social, el nombre de fantasía puede incluir, sí, obviamente, se pone el nombre que ustedes quieran, o mejor dicho, se lo denomina la sociedad de tal forma y va la abreviatura SA porque marca el tipo societario. Y si es una SAU, debe integrar el 100% del capital social en el momento de constitución. Sí, eso lo vimos hace un ratito. Ahora, Lucas, asamblea de accionistas, órgano de gobierno, directorio es un órgano de administración y sindicatura, perfecto. Acá, Lucas, Lucas, no me acuerdo tu apellido y siempre hablas, pero no lo tenés ahí tampoco. Vega. Vega, ahí está.
Creo que soy pariente de Natalia. Sí. No, Ah, mentira. ¿sí? Ah, no. No, 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 Bueno, que tenemos el mismo apellido. bueno, pero puede pasar, ¿eh? Vega, Vega. Bueno, me enteré hace 2 años que tengo 5 hermanos perdidos por ahí, así que no sé. Bueno, está bien. Vos lo que tenés que hacer es, bueno, capaz es la sexta. Vos lo que tenés que hacer es, lo que tenés que hacer es, hablar conmigo y decir que no diste el primero, ¿sí? Pero ahí Lucas marcó muy bien los 3 órganos, que es lo que a mí me interesa, ¿eh? ¿Cuál es el órgano de gobierno en la SA? Ya escucho a todos. Que es, la asamblea, ¿sí? ¿Cuál es el órgano de representación y administración de la SA, que es el directorio, y el de fiscalización, que es sindicatura o consejo de vigilancia? Después, Profesora, ya voy, ah, aguárdenme. bueno, bueno. Después, María Florencia me dice unipersonal, sí, las sociedades anónimas también pueden ser unipersonal. ¿Ha escuchado un ruido? No sé qué era. Unipersonal. A ver, espérenme, porque escuché un ruido y no sé si pasó algo, espérenme. Sí, había escuchado y me asusté. Bueno, entonces, que decía esto, que sí, que las SA, como dice Florencia Zulia, pueden ser unipersonales, al igual que las SAS, eso puso en el chat. Nancy, los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que, sí, eso ya estaba repetido, pero está muy bien. Aria, chicos, tratemos de leer y no repetir. Bueno, perfecto. El monto, algunos no se dan cuenta. ¿El monto del capital social debe estar expresamente determinado en el contrato colectivo? Sí, siempre, obviamente. Bárbara. Bien, unipersonalidad, el tipo societario que admite constituido por un solo socio, la SAU, es muy bien lo que dice Bárbara acá. Las sociedades anónimas unipersonales, la SAU, son las que sí o sí van a tener, como bien dijo, quizás Jorge quiso decir eso, no Jorge no, Juan Martel. Cuando él dijo que sí o sí tienen que tener fiscalización, serían las SAU, sociedades anónimas unipersonales. Digo yo, capaz no. Porque eso te quiero decir, Juan. Si es una SA, no hace falta, no es obligatorio, salvo que supere el monto del 299, inciso 2, que tenga el órgano de fiscalización. Pero si es una sociedad anónima unipersonal, y está muy bien lo que dijo Bárbara, que ahora le voy a poner el concepto, sí tiene que tener sí o sí un órgano de fiscalización. Y esa es la diferencia con la sociedad por acciones simplificadas unipersonales, que son para pequeños y medianos emprendimientos, con lo cual ahí no va a tener obligatorio la SAS ese órgano de fiscalización. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien, Bárbara. Ojeda, a ver acá. Ojeda, acá. Entonces, repito, conceptos claves porque todos me miran con caras como que amanecimos del otro planeta. Y me acuerdo que Agustín quería decir algo y creo que después no sé si Viviana. El capital mínimo para hacer una SA es de 30 millones de pesos. O sea, es el mínimo, de ahí para arriba puedo hacer una SA. Si no, no va a ser una SA. Otro tipo societario que me establece cuál es el capital mínimo, pero no exactamente, pero sí lo puedo deducir, es la SAS, que son 2 salarios Dos mínimos salarios vitales y mínimos móviles, sí, que lo dijo Bárbara en su momento. Nada tiene que ver esto con el tema de los 2.000 millones de pesos. Lo reitero para que nadie se equivoque. Cuando el capital supera los 2.000 millones de pesos, lo que la ley me dice es, atención, necesitamos sí o sí un tercer órgano de fiscalización, que sería la sindicatura o consejo de vigilancia. Ahora bien, dicho esto, que ya lo habíamos aclarado, el órgano, mejor dicho, las sociedades anónimas unipersonales, siempre van a tener un órgano de fiscalización. Y eso es lo que dice Bárbara, porque son sociedades para grandes emprendimientos, por ejemplo, una multinacional. Distinto es una SAS, o sociedades por acciones simplificadas unipersonales,
en donde ahí no necesariamente, mejor dicho, no, va a tener ese órgano de fiscalización obligatorio, porque son para pequeños y medianos emprendimientos. ¿Se entendió esto que dije? Porque es muy importante. ¿Está? Ahora voy con las preguntas. Y después para ir cerrando, Profesora, ¿qué pasa? ¿cuáles entonces son los órganos de administración y representación en los ¿Dónde? en SAU y SA? Igual, Es lo el mismo. directorio. Sí, lo mismo. Ah, perfecto. Sí, sí, eso es igual. Profesora, ¿Quién habla ahí? Que quiero terminar esto. Sí, Mónica. Mónica Paz. Sí. Disculpe, necesito retirarme. Bueno, igual ya estuviste casi toda la clase. Te voy a poner Mónica Paz. Espérame, Mónica Paz. Sí o sí, necesito retirarme. Bueno, está todo bien, ¿no? Bueno, ¿Listo? Chao, chao, gracias. cuídate. Bueno, Gracias. ahora tenemos Flores. ¿Puede o no ser necesario integrar el órgano de fiscalización de acuerdo al monto? Sí, eso lo vimos bien. Órgano de gobierno de la Asamblea de Accionistas, bueno, está bien porque lo dijo Lucas, pero se va refrescando esto que es muy importante. El órgano de gobierno en la SA es la Asamblea, que lo van a ver, si no me equivoco, conmigo lo van a ver, ¿sí? El miércoles, y después el órgano que representa y administra la sociedad es el directorio, y después el órgano de fiscalización es la sindicatura o consejo de vigilancia. María Belén Maidana, el Instituto de Conducta Social puede prever el aumento del capital social hasta un quíntuple. En el caso de sociedad pretende aumentar el capital por encima de su quíntuple, deberá hacerlo. Sí, está bien. O sea, esto también va para tu tipo societario, el tema de que ya van a haber aumento de capital. Porque vos, o ustedes, mejor dicho, cuando hacen una sociedad, tienen un capital fijado por ley. Lo pueden aumentar o lo pueden reducir. Y esto es lo que está diciendo Belén, que bueno, si lo aumentan hasta el quíntuple de lo que dice, de lo que es el capital de ustedes fijado por estatuto, pareciera ser que se hace por un tipo de asamblea y si no por otro. Por esto lo van a ver conmigo en asamblea. Bien hasta acá. Rápido lo que quería decir Agustín, y no sé si alguien más, no sé si era Viviana o quién, No, que me profe, era lo interrumpió. del 168, pero si lo explica mañana Diego, tranqui, porque es por suscripción de acciones, eso No, pregunté. claro, sí, eso no los quiero marear, porque eso mañana lo explica Diego en su defecto, si no lo explica, como puede pasar con otro tema, como pasó con SAS, me lo dicen y yo se los Ah, digo, le ¿sí? pregunto mañana y fue, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Claro, para no Profesora, marearlo. algo ¿Qué? muy chiquitito. Sí. El capítulo 5 es tanto para sociedad anónima como para SAUS. El SAU, capítulo es quinto, ¿qué quinto? No entendí el ahí. de sociedad anónima. ¿Qué Ahí pasa? está contenido lo de SAU también. El capítulo Sociedad quinto, anónima unipersonal. la sociedad anónima personal tiene las mismas características, con algunas diferencias que las vimos, como por Sí, sí, ejemplo, pero está contenido acá en la Ley General de Sociedades. sí, 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 después de SEA, Ah, después de esa, perfecto. ¿sí? Sí, ¿Estamos sí, bien? nada más que eso, muchas gracias. Bueno, ¿hasta acá alguna otra duda de lo que haya leído, algo por el estilo? Entonces, ¿qué me interesa de esta primera parte? Las sociedades por acciones las sociedades son sociedades por acciones, al igual que, por ejemplo, las SAS. Todo lo que es el tema, bueno, que dice la evolución, todo eso lo leen ustedes, es algo histórico. Pero a mí me interesa el tema de cómo se constituye. Recuerden que es el único tipo societario, la SA, que se hace sí o sí por escritura pública, a diferencia de la SRL o de la SAS, que la SRL puede ser por instrumento privado, la SAS también, pero la SAS aparte podría ser también de manera, por así decir, digital, ¿sí? Pero la que se hace sí o sí por escritura pública es la SA, con lo cual si un cliente viene y les pide hacer una sociedad, ustedes pueden diseñarla, pero el que la tiene que inscribir, el que la tiene que pasar a su protocolo, por así decir, es el escribano. Obviamente, también tenemos el tema de los derechos y obligaciones de los socios, y esto es igual a cualquier derecho y obligaciones de la parte general que vimos. El capital es muy importante, el tema que me interesa esto de que ustedes sepan, acá les pone Diego, y esto sí, lo podemos retomar también en la próxima clase, que tiene que ver, que esto sí lo encuentran en cualquier libro, pero lo voy a tomar dice, ¿qué función tiene el capital? Porque esto se puede tomar, la función del capital en la CCA, y les pone unidad, determinación, efectividad e intangibilidad.
Entonces, Holgado Agustín, la clase que viene mía virtual, la del miércoles, si venís, me vas a explicar esto de los principios del capital, unidad, determinación. Y lo que es efectividad e intangibilidad, me lo va a decir, a ver acá, Micaela Rojas, ¿sí? Ella me va a decir efectividad e intangibilidad, que es una función aparentemente o principios, me va a decir, del capital. Esto está en la última parte del programa de la fecha de hoy, ¿sí? Son principios que hacen al capital de todo lo que hablamos hoy. Los bienes aportables ya los vimos, pero me gustaría que me diga o me detalle cuáles podrían ser esos bienes. Esto es para arrancar después la última clase de lo que sería antes del primer parcial, me lo va a decir Marcos Tupac, ¿sí? Él me va a decir el tema de los bienes aportables en la SA. Y todo lo demás de la evaluación, aumento o reducción lo vimos hoy, que lo dijo muy bien ahí María Belén Maidana. ¿Dónde está María Belén? No la veo acá. A ver qué me Acá, habla. profe, sí, ¿A sí, dónde? era A una de ver. las cosas. Acá. Yo lo, Acá. Bueno, sí, eso que pusiste, que vos estás muy bien a decir que aumentás o no, está en el programa, es la última parte, también haces como una breve síntesis. Con eso arrancamos para hacer como una breve conclusión de todo lo que hablamos hoy, que quiero que esté bien, bien en sus cabezas, bien asentados estos conceptos, bien afilados, y después ya arrancar, y bueno, mañana ven acciones con Diego, y después ya arrancaríamos, después de esto que hacemos, que anotaste Juan y Lucas, mis voceros, pero más Sí, Juan. profe, ya está todo, Bien, está todo anotado. bien, Sí, sí. perfecto. Todo eso me lo dice Juan, arrancamos, hacemos un breve repaso, que siempre lo hago por el repaso, esto generalmente, y ahí ya iríamos con el tema que a mí me encanta, y es lo que yo hago, que es asamblea, porque yo vivo en los conflictos de asamblea y en directorios. Lo vemos el miércoles virtual, y recuerden que mañana tienen acciones con Diego, presencial, al igual que el jueves va presencial, y el viernes va Diego y yo, que tomamos el segundo parcial presencial. ¿Hasta acá hay alguna duda antes de tomar lista? ¿No? profe, Sí, ¿quién habla Mariana ahí? María Belén, si bien Sí, puse lo del quíntuple de aumento del sí, capital social, lo puse al margen de concepto, es como en la incógnita de qué sociedad podría aumentar el quíntuple de su, como qué gestión, todas. Sí, todas, muchas. como con un A ver, ejercicio tan, y de no todas, crecimiento exponencial, por eso me llamó la atención. y porque, a ver, todas van aumentando. Imagínate vos que si no, siempre estaría estancado el capital. Se supone que cuando es una sociedad es para hacer ganancias y que vos siempre vas a ir aumentando. Se supone, pero pueden aumentar el capital más de las que vos pensás. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, entonces voy a tomar lista, ¿sí? Hoy 23 de febrero. Entonces, fuerte porque el que no me dice nada, yo no lo escucho y le pongo ausente.